Buenos días a todas, a todos, a todes, a quienes nos pueden acompañar hoy presencialmente y a quienes nos están acompañando a través del canal de YouTube del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, a la presentación de este cuadernillo de sensibilización sobre temáticas de la diversidad corporal gorda. Me tomo el atrevimiento de hablar por todos, que estamos muy felices de presentar este cuadernillo sobre esta temática con este objetivo de construir una provincia libre de discriminación, de gordo odio, de estereotipos que condicionan nuestras vidas, de construir políticas públicas que promuevan la igualdad. Y lo hacemos como nos han enseñado los transfeminismos, los feminismos, y también con el mandato que nos dio nuestro gobernador y nuestra ministra Estela Díaz, que es transversalizando las políticas públicas, construyéndola en red con otros actores y actrices de la gestión. Por eso hoy estamos presentando esta guía con los compañeros y compañeras del Ministerio de Salud. Voy a presentarles, espero no olvidarme de nadie, nos acompaña, bueno, primeramente nuestra ministra Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Mario Rovere, el director de la Escuela de Gobierno en Salud, Floreal Ferrara, que nos reciben. Gracias por recibirnos acá. Nos acompaña la doctora Alexia Navarro, subsecretaria de Atención en Cuidados Integrales en Salud. María Victoria Nadón, subsecretaria técnica administrativa y legal del Ministerio de Salud. Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Sabrina Balaña, directora de Equidad de Género en Salud. Mucho más. Y Nerina Favale, directora de Abordaje Territorial de nuestro ministerio. ¿No me olvidé de nadie? Perdón. Bueno, le doy la palabra a Mario para que nos dé unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, a todes. La verdad que para la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara siempre es una enorme alegría poder ser, digamos, hospedar de alguna manera los debates más importantes que se están dando en este tiempo, fundamentalmente pensando un poco algo que empezamos a hablar hace algún tiempo con este tema del derecho a ser iguales, pero también el derecho a ser diferentes, ¿no? Esta tensión en el campo de la salud pública, podríamos decir que el derecho a ser iguales discursivamente, digamos, conquistó de alguna manera la cultura del sector salud, pero el derecho a ser diferentes viene muy atrás. Es una tarea, digamos, permanente, y quería simplemente comentar dos anécdotas. Estando en el decanato de la Universidad Nacional de La Matanza, fuimos contrapartes del programa Ellas Hacen, y un excelente dibujante empezó a trabajar materiales para el Ellas Hacen, y fue fantástico, digamos, la reacción de las mujeres, porque el dibujante era un hombre, digamos, ¿no? Y los cuerpos que dibujaba, digamos, eran cuerpos neutros, asumiendo que las mujeres pobres no tienen atributos femeninos, digamos. O sea, trabajando sobre eso se armó una enorme discusión en la universidad alrededor de ese material, y nos pareció muy interesante, digamos, poder jugar el problema de las representaciones sociales sobre el cuerpo, y no podía dejar de compartirlo. Y algo quizá mucho más brutal y mucho más reciente, digamos, que afecta también a la idea cómo se normalizan los cuerpos. Yo no sé si ustedes han entrado, pero digamos, si uno pone Axel Kicillof en Google, la primera referencia, vieron que hay una tercera palabra posible.
la referencia que sigue es altura, ¿no? Yo nunca vi de ningún gobernador que dijera el nombre del gobernador y después altura. Es decir, de qué manera, digamos, la normalización de los cuerpos juega absolutamente en relación al tema de en dónde se marca, digamos, la normal y en dónde se marca, digamos, las alteraciones. Es muy interesante eso, que significa, digamos, el tema de vivir con el cuerpo hasta la sensación de la sociedad de explicarte que vivís con el cuerpo equivocado, ¿no? O sea, hay algo que está mal. Y nosotros sabemos que la brutal distancia entre la representación y el cuerpo real puede enfermar, ¿no? Y entonces a nosotros no es simplemente que queremos hospedar esta reunión, sino que queremos entender en profundidad todo lo que podemos hacer desde el sector salud para trabajar estas tensiones, digamos que son tensiones que enferman. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, Mario, por hospedarnos y por tus palabras. Me olvidé mencionar a Lorena López, Noelia, perdón, no solo me olvidé, sino que te cambié el nombre, Noelia López, directora de abordaje territorial del Ministerio de Salud. Le paso la palabra para esta bienvenida a la ministra, a nuestra ministra Estela Díaz. Bueno, muchas gracias. La verdad que siempre nos encontramos en esta casa para anuncios muy importantes y presentaciones muy importantes que son fundamentales para transformar el Estado, la gestión pública, pero transformarla en un sentido que cambia y transforma y mejora nuestras vidas cotidianas. De eso se trata, ¿no? Del impacto que las políticas hacen en relación a cómo cambian cuestiones que impactan en lo que nos pasa todos los días, en cómo transitamos esa vida en cada uno de los lugares que nos tocan. Y el tema de este cuadernillo, de estos tres, esta trilogía que hoy se presenta hermosa, bellamente diseñado, que es el cuadernillo de sensibilización sobre temáticas de diversidad corporal y gorda. Yo quiero agradecer y reconocer especialmente, bueno, a nuestra subsecretaria Lucía Portos y a todo el equipo del Ministerio de Salud, pero digo especialmente a Lucía porque viene trabajando con fuerza el tema desde que llegamos a la gestión, planteando que es una agenda prioritaria, que necesitamos colocarla en debate, llevándola a cada uno de los ámbitos participativos, de reunión, de organización, diciendo estos temas hay que ponerlos fundamentalmente en la agenda. Y muchas veces una dice, ¿por qué? Porque la verdad que cuesta la visibilidad de que son temáticas prioritarias de gestión. Recién Mario señalaba claramente el impacto en la salud física, psíquica, en el bienestar, ¿no? Cuando pensamos en la salud como parte del bienestar. Y quiero fundamentalmente escucharlas, pero compartir una reflexión que para mí tiene algo que ver. Muchas veces me he preguntado, nos lo dicen, porque acá estamos, y acá se está presentando además una relación que también tiene mucho que ver con el sistema de salud, con cómo en el sistema de salud hay una mirada respecto a estar gorda, estar gordo, si eso es saludable o no es saludable, cómo hay un prejuicio incluso ya instalado en torno al peso, te atiendan en la salud de cualquier tema que te atiendan, ¿no? Y tenemos de eso anécdotas que son impresionantes, ¿no? Pero quiero compartir una breve reflexión un poco situándonos en qué pasa en nuestro país en torno a eso. Porque me parece que ahí hay algo que necesitamos que se revise y hay algo que no habla bien de nosotros y nosotras como cultura histórica. Porque siempre nos gusta decir mucho que las argentinas somos bárbaros para esto. Bueno, pongamos sobre la mesa los debates para lo que no somos una sociedad muy piola y tenemos una cultura en una fuerte trama de discriminaciones.
Y quienes han podido vivir afuera del país o viajar, siempre nos dicen, y acá hay un papel muy fuerte de los medios de comunicación, cómo esto se demuestra, esta hegemonía de determinado tipo de corporalidades que han sido las aceptables en nuestra cultura dominante, son las que podemos ver en los medios de comunicación. Jóvenes, blancas, heteronormativas, cada vez más hiperdelgadas, ¿no? Esos cuerpos, además cuerpos intervenidos por cirugías plásticas, cirugías que se piden cada vez a edades más jóvenes. Yo recuerdo a la diputada Mara Brauer intentó presentar un proyecto de ley para prohibir la cirugía hasta los 18 años. Nunca en mi vida participé de una presentación de un proyecto donde estaban las sociedades de cirugías plásticas que empezaron a agredir a los que presentaban el proyecto de ley para cuidar a nuestras jóvenes, a las niñeces, la edad que vos decís, ¿por qué ese estereotipo te imprime algo que, claro, es además un negocio? Pero yo esto lo quiero relacionar con algo que tiene que ver muy con la cultura oligárquica dominante, esa que construyó el mito de la argentinidad, esa que dice que nosotros nacimos de los barcos, ¿vieron? Que nos hizo creer durante mucho tiempo que éramos primer mundo, que siempre dijimos al fin, ¿no? Volvíamos al primer mundo, pensamos cuando nos íbamos hundiendo en las peores de las situaciones de pobreza y desigualdad, pero era, bueno, al fin como así como nosotras nos vemos, no latinoamericanas, con toda con eso que viene de pueblos originarios, de negritudes, de lo indio, de esas diversidades que quisimos borrar histórica y culturalmente. Y ese borrarnos de lo latinoamericano también está, para mí, en esa raíz de cómo se presenta ese lugar donde nos vemos. Nosotros lo trabajamos muchas veces en talleres de género donde una imagen que daban que decían, si viene un extraterrestre que no conoce el mundo, que no conoce la Argentina, y mira la televisión para conocernos, entonces va a decir que en Argentina las personas viven hasta los 30 años más o menos, porque no ves gente de mayor edad en general en la televisión. Que además todas las personas pesan entre 40 y 50 kilos más o menos, que son todas de tez blancas y que, bueno, después ahora se empezó a revertir un poquito la segregación de género en las conducciones de los noticieros y todo, pero también, ¿no? Solo hay mujeres y varones, no hay otras identidades, eso que ahora se va cambiando. Me parece que hay una profunda raíz cultural en esta cuestión de no reconocernos en esta identidad tan nacional, tan popular, tan latinoamericana, en esta mirada respecto a nuestros cuerpos. Y lo otro que quiero compartir con ustedes y que es un dato que reafirma por qué es tan importante, no solo para los aspectos de salud, sino para los aspectos laborales, sociales, identitarios, abordar el tema de la diversidad corporal, porque cuando en las cuestiones de violencia laboral, estadísticas que se han hecho desde las oficinas que atienden violencia laboral, más del 80% de las denuncias de violencia laboral las hacen mujeres trabajadoras. Y en un porcentaje elevadísimo, las denuncias están relacionadas con discriminaciones por aspecto físico. Y en un porcentaje muy grande tiene que ver con el tema de ser gorda. Que te saquen de ámbitos de atender al público, que te manden a adelgazar para ponerte en tal lugar, que te digan, bueno, y eso lo podemos ver en las listas de los avisos para buscar lugares de trabajo. Buen aspecto. ¿Qué compone el buen aspecto en buscar? Ya sabemos que el buen aspecto está cargado de estereotipos y de discriminaciones y de exclusiones de nosotras, de nosotres, de lo que somos nosotros, diversas. Así que cuerpos, personas diversas. Así que la verdad que agradecer enormemente el gran trabajo que se viene haciendo, que es promisorio y que me parece que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? En educación, en salud,
con trabajo, en todas las áreas y con comunicación, porque también el papel de los medios es fundamental, porque en alguna hora del día que todos, todas ponemos la televisión o todas, todos, todes, estamos en las redes también. Así que es de estas políticas que transforman y que transforman para que vivamos una vida con mayor felicidad. Así que gracias, como siempre, a Salud. Felicitarles nuevamente por el enorme, gran congreso que han hecho en Mar del Plata, tan merecido además luego de lo que ha sido todo el tiempo de la pandemia y la tarea inmensa, y cómo también pudieron ver cómo todos estos temas, además de la pandemia, siguen trabajándolo, bueno, y a Lucía y todo el equipo. Y muchas gracias a quienes han acompañado esta tarea. Gracias, Estela, por las palabras y por plantearnos siempre desafíos. Le paso la palabra a Alexia Navarro, subsecretaria, no quiero equivocarme, de Atención y Cuidados Integrales de la Salud. Hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias por estar acá, por estar también por el canal. A Mario, por el espacio, por acompañar siempre esto. Bueno, Lucía, por llevar esto al hombro. Y sobre todo quería agradecer a mis queridas compañeras ronderas, Sabrina, bueno, Carly, Andre, Carlota, Agos, que son las que me hicieron empezar a pensar en todo esto. Digo, yo como médica pediatra, con la formación médico hegemónica que viene desde la facultad, incluso cuando nos enseñan a patologizar el peso, digo, todos los pesos tienen su correlato en una patología para donde lo busquemos, y ellas fueron las primeras que me hicieron empezar a pensar o a cuestionarme todo esto. Cuando empezaron a trabajar en Ronda, ahí, perdón. en Ronda, digo, que después dio la publicación de Salud Feminista, que incluso participó Estela también en ese encuentro, Laura, que recién le contaba a Laura Contreras, que salí de ahí con el cerebro, digo, estallado, diciendo, mira, claro, la gordura no siempre es una enfermedad, y no solo eso, sino es que generamos nosotros como trabajadores y trabajadoras de salud en las personas. Y eso inmerso en una sociedad y en una cultura que ya de por sí, como todo lo que decía Estela recién, ya discrimina por el aspecto físico y las diversidades corporales, sin hablar, ¿no? Solo por ver transitar, por verte pasar, ya hay un prejuicio. Y ahí empezamos, o ahí empecé a pensar, digo, todas nuestras prácticas, dentro de un consultorio, fuera de un consultorio, cómo charlamos, digo, cómo vemos ya desde, yo como pediatra, digo, ¿no? Ya estamos pensando en las tablas de percentilo, en la alimentación, pero no una alimentación saludable o una alimentación, digo, que también que es la alimentación saludable, ¿no? O una alimentación feliz, sino como un castigo, y trasladando ese castigo o esa responsabilidad también a las madres principalmente, porque siguen siendo las principales cuidadoras y las que llevan a las niñas a los controles de salud de niños sanos y salen enfermos. ¿Por qué? Porque le decimos que están gordos. ¿Por qué? Porque le decimos que dejen de comer 5 galletitas. ¿Por qué? Porque le decimos que mire las porciones, y la culpa a la madre, ¿no? Y bueno, y mami, si le das esto, no le das lo otro, y el impacto que tiene principalmente para los niños y para las familias también, todo eso. Y después, tomando las palabras de Lucía, nunca más quieren volver al sistema de salud, claro. ¿Por qué van a querer venir si lo que le decimos que están haciendo está todo mal? Y
después ni hablar de todas las experiencias, o anécdotas nefastas, ¿no? Que me acuerdo de, como estudiante, presenciar consultas con otros profesionales de la salud, justamente con este trato inhumano directamente hacia los pacientes y sobre todo hacia las mujeres, ¿no? También es algo principal hacia las mujeres, pensando también el peso que se espera para las mujeres. Entonces, todas estas cosas, digo, yo acá más que charlar, estoy para escuchar y para aprender. La semana pasada, como dijo Estela, estuvimos en el Congreso Provincial de Salud de Mar del Plata, que tuvimos el honor de que Lucía esté participando en la mesa, y fue una oportunidad para que los trabajadores y trabajadoras de salud escuchen también esto. Escuchen, empiecen a pensar, hagan tal vez el mismo clic que hice yo cuando las compañeras me propusieron, nos invitaron, ¿no?, a participar de esas rondas. Y volver, digo, si pudimos hacer ese clic, ya es un montón, y ahora con estos materiales es un trabajo que se hace en conjunto con el Ministerio de Salud para hacer esto, justamente para llegar a los equipos, para charlar, para problematizar, para no naturalizar, porque son naturalizaciones que duelen, que perjudican, que estigmatizan, que dejan afuera a la sociedad, y no estamos, ¿no?, para eso. Justamente el ser amoroso, el ser inclusivo, el integrar y el garantizar el acceso a la salud también tiene que ver con todo esto. Después, no sé, bueno, se me ocurrían miles de cosas más así, de situaciones que mejor no contarlas porque son trágicas, digo, no, no vienen a... Pero sí la importancia también desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en impulsar y trabajar en conjunto con el Ministerio de las Mujeres estas políticas, que son políticas de Estado, porque son lo que marcan y lo que nosotros queremos como sociedad para nuestro pueblo. Nada más el seguir trabajando, esto es un trabajo que recién empieza, digo, estas publicaciones, estos cuadernillos son materiales que se tienen que difundir, que tenemos que discutir, con los equipos de salud dentro de nuestros lugares de trabajo, ¿no? Problematizarlos, no tener miedo en problematizarlos, no tener miedo en empezar a cuestionarnos, digo, uno también automáticamente se pone a la defensiva, ¿no? Se empieza, digo, como modelo médico hegemónico, se pone a la defensiva de lo que estamos escuchando, de lo que nos vienen a plantear, y también repensar eso, pensar por qué tenemos esa reacción, y con eso cambiar y traccionar también el sistema de formación. Por eso esto también hay que discutirlo también, porque el proceso de transformación, acá ya me meto en un tema que es de Mario, pero la formación de los equipos de salud y los profesionales de salud, nos va a llevar mucho tiempo cambiarlos. Por eso tenemos que empezar nosotros a cambiarlos con nuestras prácticas desde cada lugar, y hacer que esto vaya avanzando en este sentido. Como hablamos ahora de la diversidad corporal, específicamente de los cuerpos gordos, están esos videitos, ¿no?, también de cómo la consulta también médico-hegemónica asume la sexualidad, que también tienen años ya, y seguimos viendo los mismos comportamientos y las mismas conductas que reflejan en esos videitos, en las consultas, ¿no?, ya como preestablecidas, como si todos fuéramos los mismos o les mismes. Así que es un desafío que recién empieza, ¿no?, porque ya las compañías vienen trabajando hace años, digo, ya van a ser más de 10 años que están trabajando con esto, pero para los equipos de salud empezar seriamente en la responsabilidad y hacernos cargo de lo que nos toca. Nada más, seguimos con esto. Gracias Estela por estar y por elegir también este lugar junto a Salud para presentar y trabajar estos temas. Gracias. Gracias, Alexia, por tus palabras. Le damos la palabra a Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia.
Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentas de este momento. Ayer decían que teníamos un notición. Para mí este es un notición. Que el Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de las Mujeres de la provincia estén habilitando esta discusión, habilitando esta conversación y sobre todo habilitando la voz, ¿no?, de quienes durante tanto tiempo hemos sido negadas de poder hablarnos a nosotras mismas y poder contar nuestras propias vivencias dentro de cuerpos gordos. Es un primer paso gigantesco que nos emociona y nos compromete con lo que viene por delante, con las chicas que siguen viendo no solamente los cuadernillos, sino que yo creo que pasó desapercibido, pero el video es fantástico. Y pensábamos en lo importante que es que poder estar dando este paso que lo que hace en definitiva es transparentar una decisión política de este gobierno, ¿no? El gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy acá hay compañeras del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que ayer presentaron también una guía de alimentación que va a acompañar el servicio alimentario escolar y que también tiene esta perspectiva. Bueno, hay compañeras, Dirección Provincial de Juventud, con quien venimos militando este tema. Bueno, ella me enseñó a mí en realidad, así que Male Rico también de Justicia. Digo, estamos acá también, bueno, el apoyo y la adhesión de Kita Gorban, que está trabajando los temas de soberanía alimentaria en el ministerio, en el reciente Ministerio de Ambiente, junto con Daniela Vilar. Bueno, todas compañeras y compañeros que se han acercado, porque esta política tiene que ser y es para el gobierno de la provincia de Buenos Aires una mirada y una perspectiva de Estado. Así que nos parece súper importante que estos materiales puedan disparar eso. La verdad es que no esperábamos tanto cuando nos empezamos a pensar con Laura y Lux hace ya 1 año y pico en plena pandemia. Lux en el medio tuvo un bebé, una beba que está allá, Emilia. Así que nada, para mí hay 2 cosas que quiero decir, además de este agradecimiento gigante a poder hacer esto también con mis compañeras, con Nerina, con Erika, que van a llevar adelante la política en el territorio de la provincia a través del Tramando Derechos, que es nuestro programa de formación para referentas territoriales, que es el tercer cuadernillo que presentamos hoy, que es que así como las discriminaciones, los sesgos, las violencias por razones de género tienen un sistema de validación en el que podemos encontrar discursos que podemos remontar a las religiones, ¿no?, o a la existencia de los primeros estados. Cuando pensamos en las discriminaciones, los sesgos y las violencias vinculadas a la gordofobia o al gordodio, hay un sistema cultural de validación y es el sistema de salud, ¿no? El sistema médico hegemónico de salud valida el discurso y nos dice que las personas gordas estamos enfermas y además estamos enfermas por nuestra culpa. Y en esa asociación entre enfermedad y culpa se producen un montón de padecimientos que llevan al que hablaba Estela, que es el segundo país en el mundo con mayores niveles de trastornos de la alimentación, sobre todo en niñas, en jóvenes y adolescentes. Entonces, cuando pedimos la despatologización, es pedir que nos habiliten la voz, que nos permitan hablar, que nos permitan contar lo que nos está pasando y que el sistema de salud nos trate como lo que somos, ¿no?, sujetos de derechos, y entonces se nos garantice el acceso a la salud integral, también contando con nuestra salud mental dentro de esa cuenta, ¿no?, dentro de la cuenta que se hace, y eso significa conmover lo que se estudia en las universidades, en lo que se estudia en los centros donde se forman profesionales de la salud, y por eso que hacerlo en la escuela para nosotras tenía tanta importancia, porque realmente desarmar y desandar las violencias también significa revisar las formaciones. Así que tenemos la idea de que este material también pueda ser un material de formación, de discusión, de debate con los equipos de salud. Y por el otro lado, discutir, seguir debatiendo y seguir pensando cómo construimos la posibilidad de la diversidad, ¿no?, la posibilidad de la diversidad frente a la pretensión normalizadora que tiene cualquier sistema y el Estado particularmente, porque si no es más difícil, ¿no? Es más difícil gobernar
cuando no normalizás, porque bueno, al normalizar lo que haces es pensar una política única para todos, al que le viene bien, le viene bárbaro, y al que no le viene bien, vemos qué pasa y qué hacemos, ¿no? Y entonces esa necesidad de habilitar la diversidad, la diversidad de voces, de cuerpos, de formas, la diversidad sexual, en el marco de la pretensión normalizadora del Estado, sabemos que tiene mucho que ver, hace mucho a conmover aquello que siempre fue de la misma manera, ¿no? Bueno, nosotros siempre esto lo pensamos así, siempre se hizo así, no vengas a decir que hay que hacerlo de otra forma, y es bastante emocionante y motorizante pensar que todas estas personas que estamos hoy acá, las que están viendo por YouTube, el resto de los compañeros y compañeras que no pueden estar acá hoy por una cuestión de espacio, estamos pensando de qué manera construimos ese estado empático, cercano, que habilita las distintas formas de ser, pero a todas les concede los mismos o les reconoce los mismos derechos. Y ese desafío es el que venimos transitando, y en ese desafío quiero darle especial reconocimiento al activismo, porque es el activismo, es la militancia, es el pueblo en definitiva organizado el que nos muestra cuáles son esos lugares donde todavía nos falta habilitar la posibilidad de otras existencias, ¿no? De otras formas. Y en eso, bueno, haber hecho este trabajo con Laura, con Lux, y que hoy se sume Mechi de Anybody, que es una ONG que además ha hecho muchísimo por la ley de talles, que es una pelea que también venimos dando, es también parte de la forma en la que queremos construir el ministerio, ¿no? Con esas voces adentro. Bueno, nada, gracias. Y muchas gracias a las compañeras ronderas por el apoyo. Gracias, Lu, por las palabras y por motorizar estos temas. Me levanto. Le paso la palabra a Sabrina Bala, nuestra directora de Equidad en Salud, que tantos otros temas nos ha ayudado a motorizar, también con las compañeras ronderas. Bueno, gracias. No queda mucho por sumar. Agradecerles mucho a las compañeras, a Estela, que venimos trabajando mucho y que siempre es un aprendizaje constante, y a Lucía por acercarnos este material con todo su equipo, que lo elaboraron con las compañeras que para nosotras son maestras, las venimos escuchando, compartimos con Laura Contreras un espacio de ronderas, y a partir de eso la publicación de un capítulo del libro de salud feminista, y realmente ha sido un antes y un después. Así que para mí, primero que nada, es un reconocimiento, porque el sistema de salud está lejos todavía de esta discusión. Y eso también es importante, como decía Estela, reconocer lo que nos falta, como buenas peronistas, siempre lo que nos falta. Estamos lejos, como decía también Mario, y además presentar este cuadernillo en esta universidad escondida, ya no tan escondida, Mario, vamos a tener que empezar a decir que ya aparece más que muchas otras presentes, con este material de formación, que también con la expectativa de que forme parte de la bibliografía de muchas, de las más de 10 diplomaturas y cursos superiores que tiene la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, que está a cargo de Mario Rovere. Adelantarles que nosotras en la Diplomatura de Equidad de Género en Salud ya la incluimos como bibliografía en esta segunda corte, y que por supuesto también estarán invitadas, como lo han estado en la primera corte, para compartir la mirada que traen. Y la verdad que es muy necesaria, porque yo venía pensando a partir incluso del Congreso Provincial de Salud, por el que pasaron más de 10.000 trabajadores y trabajadoras de la salud, que se presentaron 1.200 relatos de experiencia, 800 trabajos científicos, 50 mesas temáticas. Digo, hubo mucha discusión, y estuvo presente esta discusión, que ya es un montón, también pensando en lo que nos falta. Obviamente de la mano de Lucía y de muchas otras compañeras que vienen también pensando en relación con la alimentación saludable, cuestionando lo saludable, cuestionando las formas también de ejercer la soberanía en el marco de la salud.
Y también surgió algo muy interesante que tiene que ver con que el sistema de salud también produce enfermedad. Estamos produciendo enfermedad al no generar un modelo de salud que más que atenderla o curarla, quiera acompañar los procesos de atención y los procesos de cuidado de las personas. Estuvimos con Noelia López en una mesa temática sobre modelos de cuidado y modelos de atención, y la verdad que surgieron cuestiones muy interesantes que creo que tienen que ver directamente con este tema, porque justamente lo que discutíamos es cómo pasar de un modelo de atención de la enfermedad, de un modelo de atención de pacientes, de personas que tienen que tener mucha paciencia y que no tienen mucha voz para escuchar, a un modelo de cuidados en salud, que cuida personas, que las escucha, que las acompaña, y que además surgían dos cuestiones que yo recuerdo muy importantes. Una, el rol reparatorio del cuidado, porque muchas veces somos quienes juzgamos la vida de los otros, ¿no? Digo, ¿cómo ponernos frente a otra persona con un escritorio en el medio y ejercer un poder que instituye en lo social? Porque como decía bien Lucía, nosotros definimos qué es normal y qué no, y Dora Barrancos en el Congreso decía, bueno, ¿qué es lo normal, qué es lo patológico y lo moralmente aceptable? O sea, incidimos de una manera en la sociedad muy fuerte, muy impactante y que impacta en la salud de las personas. Por eso esto de nosotros produciendo enfermedad. Creo que si nos llevamos esa idea en la cabeza, también nos invita a pensar otras formas de hacer. Entonces ahí lo reparatorio, en parte como pensar el cuidado de una manera diferente, pensar nuestra forma de atender de una manera diferente y de qué manera podemos formar espacios, cómo ampliamos la mirada. Nosotros aprendimos con Laura y con las compañeras porque decidimos ampliar la mirada, porque armamos rondas donde las personas que participaban de esas rondas no eran del campo de la salud. Y siempre decimos, lo primero que nos decían es, no me inviten a una ronda de salud porque yo no soy de salud. Qué mejor que no seas de salud para traer estas miradas, porque necesitamos ampliar la mirada, ampliar las formas de pensar, mirar otras cosas que no estamos mirando y que realmente son muy necesarias. Yo me noté algunas cosas porque otra cosa que me parecía importante también decir es que realmente este cuadernillo de formación de formadores, de replicar, también un cuadernillo para la comunidad, que es uno de los segundos cuadernillos, ¿no? Para la comunidad en general, poder sostener estas discusiones en la agenda pública es fundamental. Y un cuadernillo que necesitamos para deconstruir mandatos que tenemos en el sistema de salud, que me parece que es importante plantearlo en esos términos. Mandatos de la seguridad, mandato del riesgo, mandato del tutelaje, mandato de la violencia como disciplinadora, ¿no? Entonces digo, esos mandatos son los que tenemos el desafío de deconstruir y el desafío de utilizar el poder que tenemos para poder reducir las desigualdades, porque producimos enfermedad y reproducimos desigualdades. Y la verdad que las compañeras, Carlota y Andrea, han escrito también un capítulo muy interesante en el libro de Salud Feminista que tiene que ver con el paradigma del riesgo. Está detrás, dentro del sistema de salud, en la idea de la obesidad como enfermedad y en la idea de culpabilizar a la persona obesa porque no baja de peso, que es lo que tiene que hacer. Entonces, también recomiendo mucho ese capítulo para pensar y repensarnos en términos de qué es el riesgo, quién define qué es un riesgo y qué se está disputando detrás de ese término en términos de soberanía también de las personas y de sus decisiones y de sus cuerpos. Así que agradecer muchísimo a las compañeras por acercarnos a este material y por poder utilizarlo y poder hoy tener también, después de esta presentación, una ronda de intercambio con quienes formaron parte, y agradecer mucho también a la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, está Débora y está Matías y parte del equipo, porque fueron también quienes se sumaron a la revisión y a sumar la mirada de salud y que los ha transformado a ellos también en su mirada respecto a lo que tienen que trabajar en torno a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión. Nos metemos en ese esquema que nos resulta cómodo y fácil, pero del que tenemos que repensar la forma de abordaje. Así que agradecer mucho y recordar solo unas palabras del gobernador en el cierre del Congreso, que dijo que el sistema de salud lo transformamos los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud. Así que a por ello, porque es un gran desafío. Gracias.
Gracias, Sabrina, como siempre. Más. Para cerrar esta primera presentación, porque como bien fueron adelantando, vamos a tener la oportunidad de conversar con Lux, con Laura y con Mercedes. Pero para cerrar esta primera ronda de presentación, Nerina Favale, nuestra directora de abordaje territorial del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Estábamos con el dilema si sacábamos o no barbijo. Bueno, antes que nada, la verdad, celebrar poder estar en este momento discutiendo y hablando sobre qué pasa con el sistema de salud, qué pasa con nuestra sociedad, con respecto a aquellos temas tan trascendentales como la discriminación. Porque esa discriminación es lo que hace, y esto a mí me lo enseñaron las compañeras trans desde muy temprano, esa discriminación hace que muchas personas tengan que atravesar su salud con dificultad, hacen que no tengan acceso, y me parece que lo que tenemos que desarmar es ese camino, ¿no? De negar el sistema de salud a personas simplemente, bueno, no simplemente, ¿no? Con la complejidad que tiene de tener preceptos, principios equivocados. Un poco la idea es que yo pueda presentar uno de esos cuadernillos, me encantó lo de trilogía, uno de esos cuadernillos. Nosotras, como le dijo Lucía, venimos trabajando en el Ministerio sobre una línea de talleres, capacitación, formación, va tomando diferentes dinámicas según lo que nos vaya dejando un poco a veces la realidad, con lo que son las referencias comunitarias. ¿Por qué una mirada a ese sector? Porque básicamente el haber transcurrido todos esos años de redes han hecho posible el aborto, un ministerio y una cantidad de políticas públicas, y que todavía siguen siendo necesarias, y entendemos que el Estado tiene que estar en la articulación, en comunicación y en comunión constante con esas redes y esas referencias. Dentro de los contenidos, recién cuando estaba escuchando lo que venían comentando, nosotros venimos trabajando derecho a la alimentación, ¿no? Con otro tipo de mirada que no tiene que ver cuán saludable o no, sino como el sistema que hoy tenemos de acceso a la alimentación, que tiene que ver con lo mercantil, limita en un montón de cuestiones a la salud, tampoco está muy discutido. Y que lo que nosotros ahora vamos a intentar construir es poder, con este cuadernillo, que lo muestro porque lo pensaba hoy, siempre me pareció bello el diseño, pero más allá de la estética y la belleza, digamos, que poder tener cuadernillos que muestren la diversidad, ¿no? En su conjunto, y que lo primero que vean las compañeras, los compañeros en el territorio pueda ser o pueda verse representadas diferentes identidades, es importante, ¿no? Y aparte de que sea bello, porque también, ¿no? Los contenidos siempre tienen que ser como densos, poder plantear el agrado y la amorosidad desde el Estado me parece que también es importante. Lo que vamos a hacer es poder trabajar con esas referencias como venimos trabajando. Hoy podemos decir que lo podemos hacer de manera presencial, hasta ahora lo veníamos haciendo virtual, gracias a la vacunación, cosa que nos pone a todos muy felices. Vamos a poder estar cara a cara con compañeras, compañeros en el territorio, pudiendo discutir estas cuestiones, y básicamente el acceso y el cumplimiento a los derechos. Leyes tenemos unas cuantas, seguramente vamos a necesitar más, pero lo que necesitamos tener es ámbitos de discusión y de fortalecimiento para poder implementar y dar el acceso que hoy no se está cumpliendo. Un poco el cuadernillo va a visibilizar esto que no está aún en discusión en muchos aspectos, ¿sí? No solamente en el sistema de salud. La realidad es que muy pocas veces se discute y es necesario con algunos temas poder ponerlos en agenda. No surge naturalmente. Entonces, poder tener esos ámbitos va a ser importante. Básicamente, creo que muy pocas compañeras en el territorio, digo compañeras porque estoy pensando que la mayoría han sido referentas mujeres que vienen a plantear un montón de situaciones que parecen que fueran su agenda, y después cuando empezamos a hablar de otras cuestiones, como nos pasó con la obligación alimentaria, lo que se llama cuota alimentaria, o le decimos,
termina siendo algo que las atraviesa y nunca lo problematizaron. Y poder hablar de la gordofobia en esos términos me parece que va a ser algo no solamente disruptivo, sino también necesario. Y por sobre todas las cosas, que es un poco lo interesante que estemos acá, es poder construir, porque más allá de dar las capacitaciones, los talleres, lo que hacemos es intentar de pensar cómo está construida la red en términos no solo de lo comunitario, sino también de las herramientas que tiene el Estado en esos territorios y poder pensar de qué manera articulamos y pensar de qué manera podemos avanzar en conjunto. Tenemos una experiencia muy rica con lo que fue el aborto en aquellos años donde no se hablaba, donde sucedía, pero estaba penalizado. Entonces, esas redes que lograron construir hoy una política pública, poner en agenda lo que es la decisión sobre nuestros cuerpos, tiene que poder suceder hoy con las personas gordas y con toda la sociedad, no solamente con las personas gordas, porque nos atraviesa. Entonces, básicamente, lo que vamos a intentar es, venimos durante estos 3 años construyendo un Estado presente, aun cuando no tenemos presencialidad, el Estado tenía presencia diciendo que hay que vacunarse, que había que cuidarse, que había que estar en las casas. Lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es fortalecer ese Estado presente y poder construir una sociedad presente que esté en articulación con el Estado y podernos pensar de manera más justa, más igualitaria y más amorosa de aquí en adelante. Gracias. Bueno, con estas enormes palabras de Neri, damos por finalizada esta primer parte de la presentación. Les agradecemos a todos quienes nos acompañaron. Les pedimos a quienes lo están siguiendo por YouTube y al resto de quienes están presencialmente que no se vayan porque vamos a cambiar de panelistas porque nos acompañan, como ya fue mencionado, Laura Contreras, Luc Morero, que fueron parte fundamental en la militancia y en la escritura de este material, y Mercedes Strauch de Anybody. Despedimos con un fuerte aplauso a las autoridades que nos acompañaron, a los compañeros y compañeras. Estamos presentando el cuadernillo de sensibilización sobre la temática de la diversidad corporal gorda, un trabajo en conjunto entre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Ministerio de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Un trabajo en conjunto que, como bien nos enseñaron las redes feministas, no la hicimos desde la gestión, sino que la hicimos con las organizaciones y las activistas que tanto tiempo, Sabrina Balaña decía hace un ratito, más de 10 años vienen dando esta discusión y que tanto nos han enseñado en la motorización de esa discusión. Las voy a presentar. Nos van a acompañar en esta segunda parte, ya todo el mundo se sentó. Luz Morero. Ella es profesora en educación superior, media de filosofía de la UBA, escritora, se especializó en el programa de actualización de géneros y sexualidades de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, tiene una diplomatura en ESI, tienen las compañeras currículum muy largos, además de su activismo y su militancia en el activismo gordo. Es docente en la Universidad de Moreno, y en el posgrado de Género y de Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA, en la materia de bioética. Bueno, y se dedica, además del activismo, a la teorización y divulgación sobre diversidad corporal crítica, destacándose su libro Gorda Vanidosa, que fue declarado de interés social y cultural en la legislatura de nuestra provincia de Buenos Aires y también en la legislatura porteña. Y ha participado en otras publicaciones. Su último libro es Gorda Traidora. Para Luz, un aplauso enorme. Ella fue fundamental en la escritura de este material, junto con Laura. Ellas fueron nuestras consultoras. Laura Contreras, bueno, también un currículum extensísimo, feminista, activista gorda, es abogada con posgrado en género y derecho, profesora de filosofía, doctoranda en estudios de género, cofundó el taller Hacer la Vista Gorda en 2015. El sábado estuvimos en un evento en San Pedro y las compañeras recordaban la Vista Gorda, y coeditó el libro Cuerpos sin Patrones. Además, es profesora de grado en la Universidad de La Matanza y en la Universidad de Lomas de Zamora, y actualmente es docente del posgrado Cuerpo, Comunicación Estética y Política.
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ha colaborado en una inmensidad de publicaciones, por nombrar algunas: Gordo el que lee, Bisexualidades, disidencias corporales, bisexualidades feministas contra relatos desde una disidencia situada, Salud feminista, que mencionaban hoy las compañeras, y además ha sido consultora fundamental junto con Luz en este material que estamos presentando hoy. Un aplauso para Laura. Y se sumó, hoy lo pronuncié mal, voy a pronunciarlo bien, Mercedes Strauch, le cambié el apellido, que es coordinadora general de Nibodi Argentina, una ONG muy importante en este tema. Es activista de la diversidad corporal, impulsora de la ley de talles, la ley 27521, e integrante del área de género y diversidad de la Fundación Inclusiva de la Ciudad de Mar del Plata. También es estudiante avanzada de la carrera de licenciatura y profesorado de Sociología en la Universidad de Mar del Plata. Se vino desde allá para acompañarnos y es coordinadora de Que se escuche la ESI, un grupo de extensionistas de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Y nos acompaña también en este panel, que fueron también fundamentales en la revisión y la escritura, lo comentaba Sabri, del equipo de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, Débora Balbachán. Espero haber dicho bien su nombre y apellido, y la dirección, médica generalista, integrante del equipo de la Dirección Provincial. Y nos acompaña también, bueno, Lucía Portos, nuestra subsecretaria, estuvo en el primer tramo de este panel, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, activista gorda, motorizadora de todos estos temas que incomodan, y Manu Supicer, siempre digo mal, de la Dirección Provincial de Juventudes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Les paso, la idea es que funcione como una ronda, si no las vuelvo a presentar y se vayan intercambiando micrófonos. Esto, estoy tocando bien, sí. Si pueden poner la presentación, así hago un gesto así medio mafioso. Como ustedes han escuchado, ¿no? Con mucho preámbulo, estamos dándoles las bienvenidas para hacer la presentación oficial del cuadernillo sobre sensibilización sobre diversidad corporal gorda. ¿Y por qué pusimos todo este título que parece un poco engañoso? Es como cuando uno, nada, quiere vender algo que es bastante polémico y había que bajar un poco el tono, ¿no? De la cuestión. A ver, era como, a ver, si le pongo un par de palabras más, perspectiva. Bueno, vamos a ver cómo funcionaba esto. Un poco la idea es presentar una propuesta, ¿no? Y presentar esta propuesta primero hay que hacer algo, ¿no? Que es agradecer el espacio, ¿no? Que el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos supo dar, y especialmente Lucía Portos y a la ministra Esther Díaz, porque esto es un hito a nivel latinoamericano, ¿no? Este es el primer cuadernillo en políticas públicas oficiales que tenemos sobre diversidad gorda, sobre activismo borde, y específicamente es también, digamos, de alguna manera, es un hito más dentro de lo que es la militancia a nivel nacional, ¿no? Acá, hace muy poquito, la semana pasada, Lau recordaba en este posgrado de Cuerpo, Estética, Política de la Facultad de Buenos Aires, recordaba a Lucrecia Mazón diciendo que los activismos gordes vienen del sur, o sea, inscriben del sur a norte, o sea, a diferencia de otras, digamos, activismos que aparecen, digamos, en el norte y llegan a nuestros pagos, acá hemos impulsado y hemos trabajado durante muchísimos años para empezar a dar la discusión y dar la discusión dentro del marco de políticas públicas. Porque algo que pasa es que muchos de estos sesgos de violencia y desigualdades suelen ser invisibilizados constantemente y son practicados a diario en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde, ay, Gordi, me alcanzas esto, che, vos no deberías hacer dieta. Bueno, todo esto que es muy del lenguaje coloquial, del uno a uno, que tiene que ver también con la invisibilización del racismo, ¿no? Del heterosexismo, ¿no? Del el tema de la juventud como preponderante, ¿no? Obviar a las vejeces. Bueno, todo esto tiene que ver con una serie de interseccionalidades que nosotres abordamos desde la perspectiva gorda, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas con diversidad corporal gorda, ¿no? O sea, no estamos hablando, ¿no?, de la diversidad funcional, porque no es nuestro tema de relevancia específicamente, pero sí lo tomamos en cuenta porque son grandes aliados, igual que los activismos intersex, para pensar esto.
Y cuando pusimos una propuesta, es una propuesta porque todo el tiempo, ¿no?, en la presentación estaba de dar el debate crítico, ¿no? Este pensamiento crítico que ha sido tan desnostado, ¿no? O sea, lo sabemos en años anteriores, es ponerlo, ¿no? Y como decía Mario, que la verdad le agradecemos mucho también, ¿no?, que la presentación sea en este lugar, es poner también en tensión las tensiones que constantemente tensionan nuestros cuerpos, ¿no?, que nos inscriben, que nos señalan y que nos hacen identificarnos, que nos desidentifican y que nos identifican una y otra vez. Entonces, la idea de hoy era presentarles un poco por qué surge este material y cuál fue la perspectiva de, bueno, cómo abordamos un tema que puede venir, o sea, que nos tiren, nos revoleen un ladrillo diciendo, no, la obesidad es una enfermedad y qué sé yo, que esto es algo que ha sucedido, nos ha pasado millones de veces. O esto, ¿no? De repente, yo hoy decía, no, estoy tan puérpera que cuando llegué y era todo tan amable, dije, uy, che, qué bien esto, ¿no? O sea, como que ya, o sea, no tengo que enojarme, esforzarme, no es como en el Ministerio de Salud de Nación donde mandando un mensaje gigante de lo que están diciendo es una barbaridad, en nuestras reuniones de Zoom sobre la guía de obesidad, sino que estamos en un espacio donde estamos reconociendo públicamente también una lucha social que tiene que ver con el acceso, no solamente el acceso a la salud, que es principal, sino también el acceso a una vida digna. Porque eso es lo que nosotras queremos trabajar, que es una serie de derechos que son vulnerados específicamente sobre las personas gordas. Y esto, sabemos que hay una connotación, cuando hablamos de la diferencia de género y demás, hay una connotación específica sobre el grupo de las mujeres o los grupos feminizados, y hay que decirlo así. También hay que decir que esto es transversal no solamente a las personas que tienen corporalidades gordas, sino a todas las corporalidades, ¿no? Porque uno puede preguntarse, bueno, ¿cuándo fue el primer momento de mi vida en el que pensé que estaba haciendo dieta, ¿no? Y que inauguré, digamos, esta mirada sobre, bueno, che, si subo, bajo, si no me entra la ropa, eh, exactamente sobre eso. Entonces, la idea un poco fue trabajar esto, ¿no? Con una elaboración que tenía que poner en tensión y articular, ¿no?, lo que fue el trabajo militante de muchísimos años y también el trabajo teórico, ¿no? Porque la militancia no es solamente salir a romper todo, o sea, como solemos hacer, sino también es dar el debate crítico teórico en las grandes casas de estudio, ¿no? O sea, ya en el 2013 me acuerdo con Laura que estábamos dando nuestras primeras ponencias en un congreso internacional de filosofía del cuerpo y que de casualidad llegamos a esa mesa, ¿te acuerdas? Fue como muy mágico. Y hoy estamos acá hablando un poco, ¿no?, sobre cómo esta constante, ¿no?, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es la gordofobia, cómo este fenómeno constante tiene implicancias no solo en la imagen, sino también en la salud, ¿no? En la salud en todas sus aristas, ¿no? En la salud mental, en la salud física, en el bienestar social, y que tiene también un entramado muy complejo en lo que tiene que ver con la salud como un servicio equitativo, ¿no? O sea, ¿quién accede al servicio de salud? Y esto lo decía muy bien, ¿no? O sea, cuando recordaban a Dora Barranco, ¿quién es moralmente aceptable para ir, ¿no?, a sacar un turno al hospital público y ser atendido y que no vaya ahí a ser juzgado moralmente como si fuera un juicio, ¿no? Yo recuerdo, ¿no?, así como la sentencia, bueno, vas y ahí y lo primero que pasa en esos abordajes que suelen ser muy pesocentristas es ser, digamos, sujeto de balanza, vamos a decirlo así, como el sujeto de la balanza, no un sujeto de derechos, es un sujeto que está absolutamente arraigado, ¿no?, a un número de la balanza y una serie de índices que terminan, digamos, como, vamos a decir así, instalando cierta identidad a priori de esa persona y de sus hábitos que es sumamente complejo. Entonces, un poco lo que estábamos tratando de proponer, yo lo miro así porque tengo de espaldas, es que esto, ¿no?, este consumo constante de imágenes, publicidades y discursos que refuerzan la delgadez, y como bien lo dijo la ministra, ¿no?, o sea, los medios masivos de comunicación social, o sea, en algún momento abrimos las redes, prendemos el televisor, en algún momento vemos cómo esos discursos se reiteran, es necesario, ¿no?, empezar a ver cómo el cuerpo, digamos, y la delgadez específicamente, y ciertos estándares, estereotipos y prejuicios sobre los cuerpos, tienen más de 50 años, digamos, estandarizando los cuerpos. O sea, los cuerpos son binarios, hombre-mujer, en el sistema más hegemónico de la salud y tienen determinadas características, ¿no?
sano o no sano, digamos, sano o enfermo, va a estar dado por estar afuera, digamos, de esa homologación corporal. Entonces, la idea del material es esto, ¿no? Una necesidad social primero, ¿no? Que es una violencia que se ha instalado y que en los años 2000 se ha crecido cruelmente, y con la pandemia, ¿no? El fenómeno del encierro, ¿no? De la cuarentena, tuvo también efectos muy graves sobre las corporalidades y sobre los prejuicios de las corporalidades, que esto lo hemos trabajado en conversatorios con el INADI, en una publicación con el INADI también, que tiene que ver con esto, con qué empieza a pasar con ese señalamiento que se volvió absolutamente masivo, ¿no? ¿Se acuerdan que hacíamos 50 panes, ¿no? 13 clases de yoga, pero al mismo tiempo había todo el tiempo una cosa de, te aparecían, bueno, hacer clases online, no sé, de CrossFit online, no sé, o sea, con los 2 kilos de harina que habías comprado para hacer pan. Era todo bastante absurdo y que respondía también a algunas cuestiones, ¿no? Del paradigma de ese momento. Hoy en día estamos volviendo a la presencialidad, a la full presencialidad, gracias a la vacunación. Y esto no es menor, ¿no? Porque también se vuelven como a reactivar esos viejos mecanismos de control social que tienen que ver como, ay, che, vos, ¿qué te pasó? Estás muy desmejorado. Y ese estás muy desmejorado significa, che, subiste de peso, che, te pasó tal cosa, y siempre enfocados en algo de la característica visible del cuerpo. Para esta propuesta, algo que pensamos fue la accesibilidad del material, que no es menor, o sea, pensar cómo un material es accesible a, digamos, a otros discursos que no necesariamente pueden ser, no sé, los del material de divulgación, o que sean discursos que tienen que ver más con el ámbito teórico, con el ámbito científico de la salud también, pero pensar esto desde una perspectiva de el acceso a derechos, ¿no? Como Argentina tiene una historicidad de los últimos, ¿cuánto? 10, 15 años en el marco del acceso a derechos, y cómo estos derechos impactan también, digamos, en la perspectiva crítica que tenemos sobre los derechos de nuestros cuerpos, ¿no? O sea, qué se puede hacer, qué no podemos hacer con nuestros cuerpos, y qué, digamos, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, que tiene un apartado, un eje es el cuerpo, ¿no? La corporalidad. Cómo todas estas leyes han impactado también, digamos, en nuestra, digamos, discursividad sobre los cuerpos propios, vamos a decirlo así. Entonces, la idea fue cómo enlazamos, ¿no? Digamos, esto que es una realidad social, política, que tiene que ver con el avance, y una crítica y digamos, una denuncia constante de los sectores militantes sobre la corporalidad. La ley de talles está hace muy poco, también es un gran avance en la diversidad corporal. Lo que empezamos a hacer entonces ahí fue retomar esto, retomar esta denuncia social, cultural, esta denuncia también a los sectores públicos de salud, al sector privado también de salud, a la salud en general, y retomarla en el sentido de cómo desde varias aristas podemos dar cuenta de que hay una violencia, y el sostenimiento de esa violencia no es solamente de las grandes instituciones, sino que tiene que ver con un sostenimiento que es de todes. Lamentablemente, hay que decirlo, ¿no? Todos replicamos algunas acciones o discursos que son muy gordofóbicos. Vamos a hablar un poco qué es la gordofobia y por qué es tan importante abordar esto en el territorio, ¿no? Para generar ese acceso a la salud, ese acercamiento, ¿no? Al sistema de salud público, a los centros de atención primaria de la salud, por ejemplo, y que no se llegue, digamos, en un estado de emergencia, que se pueda plasmar en ese lugar de la prevención, ¿no? Si hay alguna patología y qué sé yo. Y acá no estoy hablando de la obesidad ni demás, estoy hablando de patologías en general, porque acá cuando hablamos de esta visión sobre la diversidad corporal gorda, tenemos que saber que no necesariamente eso está enlazado con que gordo igual enfermedad. De hecho, venimos a trabajar sobre esos prejuicios que son los que han enquistado, digamos, muchas dificultades y muchas violencias sostenidas, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, o sea, no solo el video que hoy hablábamos más temprano con Laura de la nena de 6 años, a la cual le hacían bullying por su cuerpo, sin ir más lejos, hace 2 meses a un niño le habían tirado un alacrán por ser gordo. O sea, estamos hablando de violencia física sobre las personas de la diversidad corporal. Y ahí aparecen grandes preguntas, ¿no? Que exceden también a la publicación de un cuadernillo, porque un cuadernillo es un material de sensibilización inicial, y ahí aparecen otras preguntas. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay un pasaje al acto de la violencia totalmente avalado culturalmente? O sea, ¿por qué está bien ir y tirarle un alacrán a un niño gordo? ¿Por qué está bien
O sea, golpear a una persona con una diversidad funcional, ¿no? O sea, todas estas cuestiones son cuestiones que empiezan a hacer fuga y que lo que queríamos desde el cuadernillo es un poco esto, ¿no? Empezar a plantear una base y una serie de interrogantes que son fáciles de resolver, porque si fueran fáciles de resolver, bueno, ya está, ya nos hubiéramos retirado de este ámbito y estaríamos haciendo otra cosa. Pero bueno, un poco para ir avanzando, le voy a pasar la palabra a Laura. La idea es que esto sea una herramienta que ponga en relación todos estos saberes activistas o estos disparadores que hemos ido aprendiendo, ¿no? De aprender, ¿no? Y el marco de derechos, ¿no? Me parece que es importantísimo retomar la cuestión del marco de derechos, del acceso digno, ¿no? A la salud, un acceso que sea respetuoso. Y esto es una primera instancia. Pasarle la palabra a Laura. Bueno, la verdad que después de todo lo que han dicho, es un placer estar sentada acá, es un placer, estoy muy, muy, muy conmovida. No quiero gastar más minutos en agradecimientos porque ya creo que los hemos dicho. Sepan que siempre, desde los activismos, incluso las personas privilegiadas como yo, que hemos accedido a la educación superior, que tenemos acceso a que nos escuchen, ¿no? Quizás porque nuestra educación, nuestro color de piel, predispone a la escucha, porque quizás hasta mi tamaño corporal también predispone a la escucha. Yo no sé qué pasaría si pesara 60 kilos más, ¿no? Son temas que los activismos estamos también sensibilizándonos sobre nuestras propias diferencias dentro del colectivo, pero lo cierto que ingresar, no ya como pacientes, padecientes, ingresar como sujetos de saber y sujetos de derecho en este ámbito es conmovedor. Es conmovedor y es para estar agradecida, y me parece que más allá del PowerPoint que está circulando atrás, que estamos tratando de explicar lo que pasa en este cuadernillo, es importante lo que está pasando acá. Lo que están viendo a través del canal de YouTube, es importante esto, es un hecho político, es un hecho histórico. No solo pone a la provincia de Buenos Aires con sus ministerios de salud y de mujeres, más todos los otros programas complementarios y demás, a la vanguardia, como decía yo, en estas cuestiones, en estas luchas por las diversidades corporales, para que sean reconocidas, respetadas, celebradas también, reconocidas. Y no es solo por una carrera absurda, ¿no? ¿Quién está a la vanguardia de? Sino esto redunda en cambios en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Este pequeño cuadernito, esta trilogía, esta saga hermosa, son semillas. Las tiramos y no sabemos qué cosas hermosas van a crecer desde ahí cuando vayan al territorio, y esto a mí me conmueve, me parece, excede a las personas incluso que estamos acá. Eso es lo fantástico, ¿no? Me parece que también un poco de lo que tratábamos de recopilar en este cuadernillo tiene que ver con esto, con poder habitar ese entre el territorio, los activismos, las militancias, los saberes, porque también yo soy de La Matanza, soy segunda generación universitaria, yo me formé en la Universidad Nacional de La Matanza también. Para nosotros también es importante reivindicar la academia, no dejarse acá a los heteropatriarcados y a los patrones de siempre. La vamos a reivindicar en la educación pública, vamos a reivindicar también que los saberes pasen, pero no de manera simplificada, sino que discusiones complejas también se hagan carne en quienes las encarnamos todos los días, ¿no? Y estos cuadernillos van en esa dirección. Es la agenda que impone un país donde tenemos una tradición enormísima de derechos humanos, de movimientos feministas, transfeministas, LGTB+. También para pensar el antirracismo, la decolonialidad, la diversidad funcional, como decía Lux, todo eso está de algún modo interseccionalmente impregnando estas páginas y va a estar aún más cuando se encarne, como digo, en esas semillas que todavía vamos a ver crecer. Ha habido un cambio enorme, no sé, Inadi que mencionaba hoy Lux, la provincia de Buenos Aires durante esos conversatorios que hoy también recordábamos cuando empezó la cuestión del IMC para habilitar la vacunación, sí, en algún momento, y eso también creó tensiones. Y la provincia, ¿qué hizo? Fue a buscar a las activistas. Hay activistas adentro también de la gestión. Eso es un cambio
súper importante, y yo no es que estoy tratando de ser elogiosa porque estoy acá y porque nada, porque me dicen lo que tengo que decir, porque había comida. Me parece que es importante poner en relación un contexto actual de derechos, como decía Lux, que nombramos leyes nacionales porque tienen un impacto en la vida de las personas, pero hay también que pensar en las leyes provinciales, en el sistema también de derechos humanos internacional, donde podemos insertar también estas prácticas que tienen que ver con el acceso a derechos, con la dignidad, con la justicia social y con el tipo de sociedad en la que queremos vivir. No queremos vivir en una sociedad donde las niñas lloren porque los acosan por su tamaño corporal en la escuela. No queremos vivir en una sociedad donde esté condicionado el acceso al empleo por el tamaño corporal. No queremos vivir en una sociedad donde la gente no tenga vestimenta acorde a su tamaño. No queremos vivir en una sociedad donde en nombre de la salud se permita la discriminación y el estigma del peso, que es algo que hasta lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud. Estos cuadernillos, o sea, yo creo que tenía que decir algo sobre la diversidad corporal, esquema, pero termina hablando de otra cosa, está ahí en el PowerPoint. Lo van a saber. Sí, no pasa nada. Lo que queríamos tratar es de poner en agenda esto, que ya está en agenda, que por eso es recepcionado, y fíjense la diferencia de poder estar hablando después de una serie de funcionarias y funcionarios que no hicieron un discurso de recorte típico, de bueno, qué lindo esto que estamos presentando, y me sacó la foto y ya está, sino que hay un compromiso vital con la transformación de la vida de las personas. Yo activo para eso, siempre digo, activo, milito todos los días para que el activismo gordo se transforme en una pieza de museo, para que en 20 años vaya con mis sobrinas a mirar, mira estas marchas que teníamos que hacer, mira cómo reclamamos la despatologización de los cuerpos, y casi que no tenga sentido, porque ya vamos a vivir en una sociedad donde la forma corporal no esté patologizada y que las personas de todos los tamaños podamos acceder a la salud en igualdad de condiciones, ¿sí? Porque despatologizar no significa nunca no querer acceder a un derecho fundamental como lo es la salud. Simplemente es querer dejar de ser juzgadas simplemente por la forma corporal, que nos miren como que encarnáramos un modo de vida equivocado, que fuéramos la prueba viviente de una falla, ¿no? Eso es un poco el cuerpo gordo en las sociedades neoliberales de hoy. Entonces, esto, parte de mi activismo para que el activismo gordo deje de existir. Yo a veces digo 10 años, quizás estoy siendo un poco generosa, quizás 20, pero yo quiero que el activismo gordo sea una pieza de museo. Ahí van a estar estos cuadernillos también y vamos a contar la historia de cómo ya no necesitamos más activar porque vivimos en una sociedad donde todos los cuerpos entramos y somos iguales en derechos. Bueno, a mí me queda la noble tarea de hablar un poco más del cuadernillo. Que algo que nos parecía interesante es retomar en estas cuestiones que tratamos, que es la gordofobia, ¿no? Que es la gordofobia como un fenómeno social, cultural y con implicancias tan fuertes sobre los cuerpos propios y ajenos. Y en ese sentido, planteamos que este fenómeno que es la gordofobia es como a ver, yo voy a decir tal cual la definición, porque no sé si hice la tarea, simplemente estoy muy puérpera, que tiene que ver con esto, con el fenómeno social y cultural conocido como el odio, el rechazo y violencias que sufren las personas por el hecho de ser gordas. Es una forma de discriminación que se basa en una serie de prejuicios que tienen que ver con los prejuicios que hacemos directamente sin preguntar nada, sin mediar. O sea, esto es un prejuicio, ¿no? O sea, un juicio anterior digamos, a hablar con alguien en el cual asumimos que por su forma corporal hay una serie de prácticas sobre ese cuerpo, digamos, sobre lo que va a ser, digamos, la administración de ese cuerpo, que es un tema muy complejo, que nosotros abordamos de alguna manera en el cuadernillo, de manera sencilla, pero que tiene que ver con esto, con los aspectos neoliberales de la administración corporal, ¿no? Y con también un poco, si lo pensamos, ¿no? Con la corporativización de la salud, ¿no? Como la salud, en el sentido de que también es una gran industria, y la industria farmacéutica, ni hablar, o sea, porque no nos pusimos minuciosos, ¿no? Por ejemplo, hay fármacos que son probados hasta cierta cantidad de peso. Ejemplo, los anticonceptivos.
Entonces, una persona que pesa más de 110 kilos tiene algunas dificultades respecto, digamos, al uso de anticonceptivos hormonales. La respuesta es, y no sé si te va a servir. Baja de peso. Entonces, ahí todo ese sesgo va apareciendo, ¿no? Y va de alguna manera poniendo de manifiesto que no es solamente que alguien te grite en la calle gorda, afloja con los postres, sino que tiene que ver con una serie de capas discursivas que van haciendo este entramado que tiene que ver con el estigma social, y que este estigma social lo que hace es perjudicar en el acceso a derechos, en esto lo que hablamos, ¿no? La necesidad de conseguir justicia social para todos los cuerpos. Y en ese punto, la idea es plantear un poco cuál es el marco de trabajo del activismo borde y cómo estos activismos, como bien lo decía Laura, ¿no? En los cuales nosotras divulgamos, trabajamos, escribimos, vamos de acá para allá, empezar a hablar del acceso a la salud como un derecho fundamental, que esto ya lo sabemos, ¿no? Pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo tengamos que recordar, ¿no? Con otro cuadernillo de sensibilización, con otra arista más, ¿no? Para pensar las violencias que sufren los cuerpos en general y cómo esto, digamos, como la discriminación y el estigma habitual, generan también situaciones que nos encontramos en el territorio, que nos encontramos incluso entre compañeros de la organización activista, digamos, nos encontramos, bueno, che, yo ya no voy al médico, no, uy, tengo que, che, ¿no me podés recomendar un profesional que no sea gordofóbico? ¿Me podés recomendar a alguien que no haga como este video que circulaba el año pasado de la chica que fue al ginecólogo y le dijo, yo solo te voy a recomendar esto, hacé dieta? Y la vio nada más, ¿no? La persona, no, no, a vos esto que te pasa. También, o sea, tenemos que decir, así como esos prejuicios que, bueno, aparecen, se difunden, son ultraviolentos, hay casos más extremos, hay casos de violencia institucional por medio de la salud tan violenta que terminan en situaciones muy extremas, ¿no? O sea, hoy en día, a ver, hablemos, y ni hablar, porque ni nos pusimos con el tema de las operaciones bariátricas, digamos, de las intervenciones quirúrgicas para la reducción de peso. Eso podemos hablar horas, porque pues yo tengo un bypass gástrico. Y escribo y sigo escribiendo sobre activismo gordo desde esa posición, ¿no? Con un cuerpo intervenido, como así le decimos. Pero lo que es muy dificultoso es cómo empezamos, ¿no? O sea, cómo esto, porque lo que siempre aparece es, bueno, la obesidad es un problema, es una enfermedad, ¿no? Es una patología. Y ahí ya lo dijeron antes, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esto, no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo patológico? Y de vuelta, ¿no? ¿Qué es lo moralmente aceptable? Bueno, me parece que ahí la cuestión está en qué es lo moralmente aceptable porque no se habla casi nada, y esto lo hablábamos con Laura en la elaboración del cuadernillo, de la obesidad metabólicamente saludable. Es un término que se usa incluso en las asociaciones de cirugías bariátricas acá en nuestro país, y sin embargo es un término que el público general, que en lo cotidiano no sabemos que eso existe, la obesidad metabólicamente saludable. ¿Qué es eso? No, no puede ser, si es gordo está enfermo. Entonces, la idea es plantear el acceso a derechos y plantear esto también como es una gran excusa para empezar a desarmar, ¿no? Así como hay un iceberg de la violencia de género, podemos pensar que hay un iceberg de la violencia gordofóbica, ¿no? Y uno podría decir, bueno, en la punta del iceberg veo, ¿no? Una nena llorando, un video de una nena llorando, a un niño que le tira un alacrán, a una chica que no puede acceder al sistema, digamos, a los controles anuales básicos ginecológicos por su diversidad corporal, gorda. Pero por abajo tenemos una serie de discursos, ¿no? Que aparecen en casa, que aparecen en estos discursos televisivos sobre la alimentación saludable, sobre el descenso de peso, sobre la necesidad de la dieta constante, ¿no? Sobre incluso personas que tienen otras corporalidades delgadas, que tengan que justificar su delgadez mediáticamente, ¿no? O sea, pienso, ¿no? En estos grandes personajes, ¿no? Que aparecen de aquí por allá. Y también lo hablaron, ¿no? O sea, un poco, ¿no? ¿Qué pasa con las cirugías estéticas? ¿Qué pasa con esas intervenciones, con esas tecnologías del cuerpo que van apareciendo? Bueno, hace muy poco en la pandemia apareció esa red que se les ponía en la lengua para que tuvieran dieta líquida durante un mes para el descenso de peso. Estamos hablando de métodos medievales de castigo y de hecho lo podemos genealogizar muy rápidamente a las prácticas de castigo y sacrificio del cristianismo. O sea, miren, se lo puedo asociar incluso a prácticas religiosas. Hay algo
que tiene que ver con esto, con una sacralidad del cuerpo en términos de la funcionalidad, ¿no? Como valor de consumo, ¿no? Como ese cuerpo tiene un valor social. Y ese valor social tiene que ver con que si yo me animo o no me animo a ir a la salita, porque tengo miedo que me pesen y que me digan, no, no, anda a bajar de peso. Y que no den cuenta tampoco de esa interseccionalidad si soy de un barrio popular. Entonces, ahí me parece que hay una serie de derechos que están avanzando sobre esto y que el derecho al alimento, así como el derecho a tener una atención respetuosa, son más que necesarios. Y hoy en día, que atravesamos situaciones también a nivel mundial y a nivel local bastante complejas. Pero bueno, para cerrar un poco, la idea del acceso fundamental de las personas del acceso al derecho a la salud tiene que ver también con una arista del activismo borde y de una serie de cuestiones simbólicas, cuestiones de poder, ¿no? De la legitimidad de los cuerpos, ¿no? Porque hay también una cuestión con lo que es la representación de los cuerpos, ¿no? Esto lo decíamos, si vemos todo el tiempo cuerpos delgados de 30 años, esto que decía un poco Estela decía, bueno, nada, vemos un cuerpo, viene un extraterrestre y no sabemos, bueno, ¿qué pasa con esos cuerpos que no vemos? ¿No? ¿Qué pasa con esos cuerpos de los cuales no hay registro, esos cuerpos que no quieren asistir al campo de la visibilidad porque lo único que encuentran es la expulsión constante y la violencia constante? Así que bueno, desde acá por lo menos no solo es un hito, sino que es una herramienta, me parece, y que es una herramienta para empezar, ¿no? Como dijimos, es una propuesta, ¿no? Obviamente es una propuesta que es para que ustedes critiquen, no critiquen, digan, uy, esto está fantástico, no, a esto le falta toda una pata. Y me parece que es un trabajo en proceso, ¿no? Como todas las violencias que se empiezan a visibilizar, es un trabajo en proceso, esto no lleva un día, como decía bien Laura, sino que es un proceso constante y es un proceso en diálogo. Y esto es importante, ¿no? Porque cuando hablamos de lo dialógico, cuando hablamos de hablar con otros, implica también hacer espacios seguros para poder hablar de eso, ¿no? Con Manu eso lo hablábamos un montón, ¿no? Cómo nos acercamos al hospital, cómo nos acercamos a la salita, cuál es la forma, o sea, obvio. También hablamos de sistemas de salud que están abarrotados y que vienen absolutamente tensionados después de una pandemia, bueno, que siguen en vigencia, bueno, y digamos, la situación. Pero importantísimo para nosotras es poder transmitir esto, ¿no? Que algo de también de estos lugares privilegiados donde esto que decíamos, bueno, nos invitan a hablar, bueno, fuimos a tal lugar, bueno, hice tal cosa, hice tal otra, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con el lugar que tenemos una responsabilidad política y social. Y esa responsabilidad política y social es también, ¿no? De la mano de acá de Lucía, que nos puso en una responsabilidad aún más grande, que es traerles no solo un cuadernillo para formadores de formadores, sino para público general y para el territorio. Para nosotros es una responsabilidad enorme y, como decía Laura, semilla. Ya. No me puedo... Me gana la verborragia. Porque habíamos hecho así, era en dos partes, pero yo me fui del libreto. No hay cuerpos equivocados, somos el país de la ley de identidad de género, sabemos que ya lo hemos aprendido, creo que ya lo tenemos bien incorporado, que algunas personas se quieran olvidar, pero no hay cuerpos equivocados, eso es importante. Las transformaciones corporales que sean necesarias hacer son para afirmaciones que tienen que ver con lo autoidentitario, que tienen que ver con la autonomía corporal, y el activismo gordo se inserta en esas luchas, ¿no? No hay cuerpos equivocados, hay variaciones, esa es la diversidad corporal, como las variaciones intersex. Ahí está el activismo gordo también, dando cuenta de eso. No hay cuerpos equivocados, la salud y la enfermedad habitan todos los tamaños corporales, todos los tipos de cuerpos, son estados posibles, tienen que ver con la condición humana. No se diagnostica solo con la mirada, no se diagnostica solo con la cifra, la balanza. Si somos ese país de la ley de identidad de género que cumple 10 años, ahora si somos el país, por suerte ya, de la interrupción voluntaria del embarazo, el país de la ley de talles, el país del matrimonio igualitario, el país de la ESI, sigamos siendo ese país, ampliemos aún más la diversidad, para que, en serio, tenemos que caber todos los cuerpos. No podemos volver atrás. Derechos humanos no se vuelven atrás, ¿no? Principio de la progresividad, no volvemos atrás.
tenemos que ir para adelante. Hay una responsabilidad, nosotras asumimos la parte que nos tocaba, como militantes, como activistas, quienes tienen las responsabilidades políticas asumieron sus responsabilidades, lo vimos hoy. También hay una fuerte responsabilidad, y estoy en la Floreal Ferrar, así que lo voy a decir, hay que construir mejores indicadores de salud. El índice de masa corporal sabemos que no sirve, lo digo yo, lo dice la Sociedad de Nutricionistas de Canadá, que hicieron sus guías. Entonces, hay una responsabilidad acá para construir saberes y construir mejores indicadores de salud, que no los puedo construir yo siendo abogada y profesora de filosofía. Hay una responsabilidad enorme, hay una responsabilidad en los consultorios, y esa pelota las dejo del lado de ustedes, de acá, la Floreal Ferrar. Hola, ¿se escucha, no? Bueno, ¿qué tal? Bueno, después de tantas buenas palabras y buenas conversaciones, creo que lo que me queda a mí como coordinadora de la ONG, que fue impulsora de la ley de talles que se aprobó en el 2019, como coordinadora de una ONG que es activista de la diversidad corporal y como activista gorda personalmente, compañera. Y no puedo dejar de agradecer, de manifestar mi felicidad, de que creo que nunca se nos hubiese ocurrido que esto iba a ser posible tan pronto. Yo tengo 29 años y hace 5 o 6 años conocí lo que es el activismo gordo de la mano de las lecturas por internet de Lu y de Lau. Las conocí por internet y me cambió la vida, o sea, porque como decía hoy Laura, esto cambia vidas, porque me dio una perspectiva distinta para poder leerme a mí misma y para poder sociabilizarme desde otro lugar, y me dio la fuerza también para creer que como yo lo pude hacer, muchos otros también lo pueden hacer, y que podemos cambiar la sociedad violenta y discriminadora en la que vivimos. Como decía, ¿no? La segunda causa de discriminación en nuestro país es por aspecto físico. Somos el segundo país con mayor cantidad de personas con padecimientos de la conducta alimentaria. La realidad es que tenemos cifras que son bastante estremecedoras y que, como decían hoy, no se ponen en carácter de urgencia, ¿no? Como que siempre hay algo para posponerlo por una cuestión de vivir en una cultura y una sociedad en la que se ha perpetuado ciertos ideales de belleza, pero sobre todo ciertos estándares corporales avalados, como decían hoy, ¿no? Fundamentados por la palabra de médica hegemónica, y que nos pone y nos han generado el mandato de la corporalidad normal, y de ahí dividirnos, ¿no? Entre quienes somos normales y quienes no somos normales. Tomo esto porque, como decía, ¿no? Como para traer un poco la ley que fue nombrada en los cuadernillos, cuando nosotros debatíamos sobre una ley de talles, era como, sí, está todo re bien, que todos se puedan vestir, pero ¿qué pasa con la salud? Entonces hoy, estar escuchando referentes de la salud, que están pensando en la salud para todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, interpelarse a ellos mismos y pensar en construir otras miradas de salud, realmente conmueve, realmente sorprende, tengo que decir que sorprende, porque no sabíamos por momentos que nos íbamos a encontrar acá, porque realmente era como el tope, siempre era el tope, era como, bueno, yo entiendo que te necesitas un trato digno, hasta ahí te entiendo, entiendo que quieras usar ropa porque no vas a andar desnudo, y así, ¿no? Pero bueno, era como esta cosa, ¿no? Bueno, ¿y la salud? ¿Qué hacemos con la salud? Y hoy esta conversación, que hayan convocado a las chicas que vienen militando este año y que nos han abierto las puertas a tantas personas, y ahora se las están abriendo a ustedes, porque acá lo tenemos que hacer entre todos y eso está clarísimo. Cómo realmente emociona, realmente conmueve, y como para cerrar un poco y para dar un poco de cuenta, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con el acceso a la salud y la vulneración de un montón de otros derechos. En uno de estos es, ¿no? Yo siempre hablando desde Nivadí, ¿no? Con la ley de talles del acceso a la vestimenta.
simplemente como para que queden algunos números dando vuelta, me anoté, como nosotros desde Enibadi hacemos una encuesta nacional de talles hace casi 10 años ya, que fue un poco el fundamento de nuestra ley y por la cual nos escucharon y por la cual después se votó porque esta suceda, porque todos los datos que les voy a dar ahora condicionan el acceso a la salud de las personas. Eran 8.000 personas las que contestaron nuestra encuesta del 2021. A la hora de no encontrar talle, el 55% de las personas cuestionan su cuerpo. O sea, empieza a haber un cuestionamiento de cómo se percibe la persona respecto al no acceder a algo tan básico como la vestimenta. El 85% de los encuestados, su primera dieta la hicieron antes de los 20 años y el 54% antes de los 15. El 36% de las personas siente tristeza porque su cuerpo no encaja, entonces estamos hablando de que no se está garantizando una salud integral a las personas cuando no accedemos a nuestros derechos. Un dato que a mí me estremece y muchísimo es que el 20% de las personas, o sea, 2 de cada 10 personas de las encuestadas, manifestó realizar algunas conductas de riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, como una vez que no encontró ropa, decidió hacer ejercicio físico excesivo, dejar de comer, vomitar y generar algún tipo de autolesión. 2 de cada 10 personas por no acceder a la ropa, y estamos hablando de que el trasfondo, ¿no?, del no acceso a la salud por la patologización de ciertos cuerpos es el mismo trasfondo de por qué hoy en día no tenemos acceso a diversidad de talles, ¿no? Es esta idea de que solo hay un cuerpo posible, hay solo un cuerpo que está bien y es el normado, y bueno, celebro este lugar que nos está dando el espacio a romper con esa idea de que solo hay un cuerpo posible. Celebro este lugar que nos está dando las voces a las activistas para construir conocimiento y para romper un poco con los prejuicios y los estigmas que estamos cargando como sociedad, y que, como decía bien en el cuadernillo, no solo la gordofobia nos afecta a las personas gordas, que claramente nos afecta, sino que nos afecta a todas las personas en la percepción de nuestros propios cuerpos y en nuestra relación con nuestros propios cuerpos. Así que celebro este espacio de alentar al cuidado de los otros y también de nosotros mismos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación a este espacio. Después de compañeras tan grosas, me pregunto de ampliar la pregunta, quizás, y preguntar qué hace el sector salud acá. Yo soy médica generalista, trabajo actualmente en la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, y además de agradecerlo, mi primer reflejo fue, bueno, me alegra escuchar que se sintieron cómodas, y después dije, no, eso no puede ser algo para agradecer. O sea, no puede ser que tengamos que celebrar que nadie les quiso tirar ladrillos, porque es un piso, si queremos hablar con otros. Puede ser que no había, pero me parece que es algo que, si no partimos de una base de que hay otras personas con otros discursos, va a ser más que difícil poder incorporarlos cuando no podemos escucharlos. Y la primera pregunta que me surgió cuando nos invitaron desde la dirección a participar de este proyecto es: ¿cuál es el rol que tiene que tener el sector salud en relación a los activismos de diversidad corporal y al activismo gordo? En principio me parece que callarnos, escuchar con muchísima humildad a compañeras que hace años ya dijeron, están escribiendo, investigando, traduciendo, difundiendo, militando, poniendo el cuerpo, etcétera, y tratar de que nos llegue al menos algo de todo eso. Y después sí me parece, además de escucharlo, es importante que podamos compartir estos cuadernillos, que podamos compartir esas lecturas, que lo podamos difundir hacia adentro de los equipos de salud, que podamos difundirlo también con quienes por trayectorias personales o profesionales no contactaron nunca con esta perspectiva dentro de los equipos de salud. Y lamentablemente esas personas son la mayoría. Recién antes de empezar la charla hablábamos, bueno, yo la primera vez que lo escuché este tema fue cuando presentaron un fanzine, yo en un encuentro de mujeres, hoy encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travesti, trans, no binarias. Yo lo escuché en las redes sociales, yo lo escuché en lecturas transfeministas, lo escuché en las rondas feministas,
yo también, obviamente aclaro que lo escuché en esos espacios, jamás lo escuché en un espacio de formación académica, donde sí escuché otros discursos, digamos, ligados al estigma, a la patologización y a la discriminación y a la violencia. Entonces me parece interesante pensar que necesitamos llegar a los que esto no les llega, a salir un poco del circuito donde todas salimos fascinadas, como comentaba Alexia anteriormente, y es como un insight y de pronto decís, ¿cómo estuve haciendo esto? ¿Cómo lo estuve ejerciendo? Y en ese sentido me parece interesante y obviamente que hay un paralelismo con otras trayectorias, con otras historias, con otras luchas que se vienen acumulando por suerte. Obviamente la lucha por la ley del aborto legal, también el acceso a armonización de personas trans, el acceso al cannabis medicinal, la violencia obstétrica. Hay como una larga historia y son todos estos temas que me parece interesante porque no surgen de manera espontánea desde adentro del sector salud, sino que alguien nos lo trae. Viene desde afuera. Y esto es una oportunidad para quienes trabajamos en salud, es qué hacemos con eso. Lo más fácil es no escucharlo, la verdad, y seguir reproduciendo la mirada que ejerce violencia sobre las personas gordas. El tema es que para poder incorporarlo, insisto, tenemos que escucharlo, tenemos que ampliar la mirada, como también circuló anteriormente, y por eso celebro sin duda este encuentro para poder llegar a quienes todavía no lo perciben de esa manera. Por otro lado, discutiendo con compañeras, antes cuando participamos del cuadernillo, o sea, lo que pensaba es que esto que hablo yo de que humildemente me tengo que callar y escuchar, no puede significar que este silencio por parte de los equipos de salud sea perpetuar lo que ya viene pasando, o sea, significa no hago nada. Porque me parece que si no tiene sentido. O sea, este silencio, me refiero como un silencio reflexivo para poder escuchar otras perspectivas, pero este cuadernillo en realidad nos interpela y nos propone algo a los equipos de salud, nos tiene que tocar. O sea, cualquier compañera o compañero de un equipo de salud que lee este cuadernillo no puede seguir haciendo su práctica como si nada. Y en ese sentido, me parece que hay que salir de la pasividad y tomar responsabilidad para repensar nuestras propias prácticas gordofóbicas, que como venimos diciendo, eso se traduce en barreras de acceso a las personas, o sea, barreras de acceso a tener una atención sanitaria de calidad. Y esto es urgente, digamos. No podemos pensarnos que trabajamos desde una perspectiva de derechos si no contemplamos este tema. Está bien, contemplamos otros, pero si no contemplamos este tema, si no entendemos la intersectorialidad cuando contemplamos otros, no podemos decir o seguir promoviendo que decimos, bueno, trabajamos desde una perspectiva de derechos, pero que evidentemente excluye el derecho al acceso a una atención sanitaria de calidad a personas con cuerpos gordos. Algunas preguntas, no quiero como monopolizar para nada, pero me parece interesante dos cositas mínimas que voy a decir. Una es, cuando hablan de esta cuestión de ser cuerpos de la balanza, sujetos de balanza, perdón, y no sujetos de derecho, pienso que tenemos que preguntarnos por qué pesamos a las personas en el consultorio. No tengo la respuesta, que obviamente está muy arraigada históricamente, entiendo. Es una práctica que repetimos al cansancio cuando no aporta mucho clínicamente a nuestra consulta. Lo digo porque también practico la medicina general, más allá de estar en este espacio de gestión. No, la verdad que no aporta mucho, pero sí reproduce esta lógica sobre el cuerpo vigilado, que obviamente que excede a las personas con cuerpos gordos. Es como casi los nervios de tener que pasar por la balanza, lo que generan niñes, en adolescentes, lo que generan todos los cuerpos. Pero lo seguimos haciendo, o sea, seguimos pesando como quien pide el documento cuando no me hace falta también. O sea, hay muchas cosas que están muy institucionalizadas. Y otra cosa también, cuando hablaban de la consejería alimentaria, es un tema, me parece muy interesante y celebro que se esté promoviendo desde un lugar más amplio, porque me parece que sí, que todos tenemos que tener derecho a acceder a una alimentación accesible, sana, etcétera, pero sin poner de excusa a la mala alimentación del cuerpo gordo, por un lado. Y por último, en esto de dar el consejo dietario, muchas veces en el cuadernillo van a ver que cuando hablamos de gordofobia, lo que hace es invisibilizar la biografía de las personas, el contexto social, económico, cultural, etcétera, de la persona gorda que está recibiendo ese consejo y que solo se ve ese cuerpo gordo. Pero yo pienso en una cuestión más espejada desde la complejidad, y me parece que también borra, o al menos deja de lado, nuestras propias biografías como personas que integramos equipos de salud. Entonces estamos ahí dando consejos completamente asépticos, independientemente de lo que nosotros comemos, de lo que nosotros podemos acceder, de nuestros cuerpos también.
Y me parece que hay que como espejar un poco y ver para una complejidad real que nosotros somos cuerpos que encarnamos un modelo médico dando consejería a otras personas con otros cuerpos o el mismo, que también reciben ese consejo médico. Nada, por último, me parece interesante que cuando digo que nos interpela, también me refiero a que nos incomoda este cuadernillo, nos incomoda porque me parece bien que nos señalen que el sector salud reproduce lógicas que generan violencia en las personas. Y la pregunta que obviamente estuvo flotando por todas las personas que tomaron la palabra, y espero que entre quienes las hayan escuchado también, es qué políticas podemos traccionar para reparar el vínculo entre las personas y el sistema de salud. Es como un objetivo muy, muy simple, es pensar qué hicimos, es pensar qué podemos hacer, y sin duda, digamos que estos encuentros se conviertan en formaciones específicas y transversales, en difusiones de estos contenidos, va al menos a llevar la pregunta a lados que espero que tengan respuesta, es qué podemos hacer ahora. Así que muchísimas gracias y un placer en serio haberlas escuchado. Gracias, compañeras, por los aportes. Aprovechamos que estamos en la casa del Ministerio de Salud, de las ronderas que tanto nos han enseñado. Si alguien tiene ganas de hacer una pregunta, emitir una opinión, un comentario, algo que les haya quedado resonando, imagino que mucho, como a todos. Manu. Gracias. No iba a hablar porque estoy al borde del llanto desde que crucé esa puerta, pero me parece súper importante, digo, 3 cosas. Como niña gorda y adolescente que transitó también la gordura, y como mujer feminista, estoy súper feliz de compartir este espacio, de que estemos charlando estos temas con profesionales de la salud, con compañeras que militaron históricamente esta temática en nuestro país, y como dijo Mechi, con quienes nos cambiaron la vida, nos permitieron vivir de una mejor manera. Como parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, absoluta y plenamente orgullosa de que podamos darnos estos debates, que podamos generar una realidad afectiva para los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires, para las personas también adultas que les toca transitar una corporalidad gorda. Me parece que estamos a la vanguardia de un montón de cosas en esta temática como país y como provincia, plenamente orgullosa de ser bonaerense y poder dar este lugar a esto que durante mucho tiempo fue invisibilizado, ¿no? Porque las personas gordas ocupamos muchísimo espacio, pero al mismo tiempo no existimos, no estamos. Y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la ministeria y a través del trabajo en conjunto con el activismo nacional, se dé el lugar de este debate y nos dé por fin el lugar que nos merecemos como sujetos de derecho, es inmenso, y de verdad quiero agradecer al laburo que vienen haciendo y comprometida como activista gorda, comprometida como militante peronista y como parte de la Dirección Provincial de Juventudes a llevar este trabajo y este material al territorio para que los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires puedan crecer distintos, para que los pibes en las escuelas no lloren por una corporalidad diferente, y que por fin, como decía Lau, podamos vivir en un mundo donde no exista el activismo gordo, porque todos somos iguales y todos vivimos con los mismos derechos. Muchas gracias.